Hola chicos y chicas, bueno acá estamos ante una nueva actividad. Esta va a ser nuestra lámina número 1, ¿sí? Vamos a utilizar un formato A3, el que ya hicimos. El título de esta lámina va a ser, rectas paralelas. Y como primer paso vamos a hacer lo siguiente. Una vez teniendo todo el formato A3 hecho, vamos a medir el recuadro interno. ¿Sí? Ubicamos el cero de la regla, lo medimos completo, ¿sí? Y dividimos por 2 la medida que nos da. ¿Para qué dividimos por 2? Para ubicar la mitad, que ahora más adelante van a ver para qué estamos marcando la mitad. A mí, por ejemplo, mi mitad me da 13,8 o 0,82, ¿sí? ¿Qué pasa? No me cae sobre un cuadradito. Entonces lo llevo al cuadradito más próximo, ¿sí? Y hacemos una pequeña marca. Y lo que vamos a realizar después es una línea horizontal a lo largo del recuadro. Ahora les muestro cómo va a quedar. Bueno, una vez trazada nuestra línea horizontal que nos va a dividir el plano en dos partes, en este caso no nos quedan prácticamente iguales, pero bueno, es la idea. Para esto, me olvidé de decirles, estoy utilizando el lápiz 2B. Ahí está, ahí se logra ver, ¿sí? Porque quiero que quede bien resaltado mi dibujo. Bien, paso a seguir es tomar la medida del ancho del recuadro interno, o sea, van a colocar el cero de la regla, van a medir, van a ubicar donde tienen el 30, van a colocar el 0 nuevamente y van a medir la parte restante, ¿sí? Y lo tienen que dividir por 3. A mí me quedó como para que me coincida con el cuadradito de 13 centímetros. 13 centímetros, ubico el 0 nuevamente, ubiqué 13 centímetros y bueno, y el último que me queda conformado de 12,5. Y lo que vamos a hacer en esas marcas es trazar líneas verticales. Ahora les muestro cómo queda. Bien, una vez teniendo ya dividido nuestro plano, nuestra lámina, vamos a seguir ubicando los renglones donde vamos a escribir los títulos. En el primer cuadrante vamos a medir 10 milímetros, que serían 2 cuadraditos, y vamos a trazar una línea horizontal. Mismo procedimiento en el recuadro de abajo, ¿sí? Medimos 10 milímetros, hacemos una marquita y trazamos el renglón. Ahora van a ver cómo queda. Bien, ya tengo dividida mi lámina a la mitad y en 3 partes iguales. Ya hice mis renglones. Ahora lo que tengo que hacer son las líneas auxiliares para escribir los títulos. Para las líneas auxiliares vamos a utilizar el lápiz HB, ¿sí? Bien, vamos a recordar nuevamente que para la imprenta mayúscula tengo que descontar desde el borde superior 1,5 milímetros hacia abajo y del borde inferior 1,5 hacia arriba. Ubican el 0 en el 1,5 de la parte inferior y marcamos 5 milímetros, que esa es la altura para nuestra imprenta minúscula. Y nos va a quedar de esta manera en las líneas auxiliares. Algo que quiero agregar con respecto a las líneas auxiliares es que, por ejemplo, tuve que hacer otra medición
porque obviamente la regla no me alcanza para hacer todo el largo. Entonces, ¿qué hice? Medí nuevamente, hice las marquitas, ¿sí? Para poder completar todo el largo de las líneas auxiliares. Otro dato para tener en cuenta, si bien estamos utilizando el lápiz HB, ¿sí? Que si bien el trazo no es tan fuerte como el del lápiz 2B, pero para que me quede así de suave, porque después tengo que borrar esta línea auxiliar, lo agarro no cerca de la punta, sino lo que hice fue agarrarlo lo más lejos posible, ¿sí? Y otra de las recomendaciones que siempre suelo hacer es que cuando hacemos el trazo, ¿sí? Vamos girando el lápiz. De esta manera nos garantizamos de que la punta se gaste en forma pareja. Bueno, ahora voy a explicarle un poquito lo que es el tema de la caligrafía, ¿sí? Nuestro primer título es trazado de rectas paralelas a 30 grados, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando les corrijo, siempre les pongo muy bien tu caligrafía, pero trata de ser un poquito más prolijo, porque yo entiendo que es la primera vez para ustedes escribir en lenguajes tecnológicos, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que escribir en letra caligráfica significa también un poquito dibujar la letra, ¿sí? Tener paciencia, no agarrar y escribir como uno escribiera normalmente en teoría, ¿sí? Tenemos que trabajarla un poquito más la letra. Entonces la primera palabra que vamos a escribir es trazado. La T la vamos a hacer en imprenta mayúscula, por lo tanto, mi altura que voy a utilizar son las líneas auxiliares, ¿sí? Que marqué a 1,5. Y con paciencia, y yo con más paciencia porque tengo que estar filmando y escribiendo, realizamos la letra, ¿sí? Ahora vamos con la imprenta minúscula. Continuamos con la R. Seguimos con la A. Cuando realicen las letras, por ejemplo, ven que yo ahora tengo que bajar para la A. Vengo en forma recta y cuando bajo, bajo con una pequeña curva. Ahora tengo que doblar para la izquierda, voy a doblar con una pequeña curva y sigo recto. Subo con una pequeña curva y lo terminamos de esta manera, ¿sí? Las partes rectas lo hago recto y cuando tengo que bajar, ¿sí? Lo hago con una curva. Bueno, continuamos con la escritura de la palabra, ¿sí? Nuevamente vamos con la A, empezamos con recto, bajo con una pequeña curva, voy recto, doblo con una curva, recto, subo con una pequeña curva, recto, doblo con una pequeña curva y lo terminamos en forma recta. Esta me quedó un poquito mejor que la anterior. Vamos con la D. Vamos a hacer, la D tiene que ocupar la altura, ¿sí? De la imprenta mayúscula, el palito de la D. Y acá arrancamos recto, bajo en forma curva, voy recto y doblo en forma curva y termino recto, ¿sí? Vamos con la O. Voy a arrancar más o menos por la mitad. En forma recta, doblo con una pequeña curva, sigo recto, bajo con una pequeña curva, sigo recto, doblo con una pequeña curva, recto y subo con una pequeña curva. Y acá me quedó escrito la palabra trazado, ¿sí? Bien, quiero que entiendan esto, que no es escribir como si escribiéramos normalmente en una materia de teoría, ¿sí? En lenguajes tecnológicos, o si bien, y esto se arrastra a todas las materias de taller, la letra tiene que ser prolija
y como les digo, es un poco dibujada la letra, ¿sí? Así que bueno, a tener paciencia, y a esto es a lo que yo les digo que tienen que ser un poquito más prolijos. Bien, otra de las cosas que también quiero remarcar con respecto a la caligrafía, más que nada la imprenta minúscula, ¿sí? Ven que, por ejemplo, bueno, yo lo de la D lo expliqué, ¿sí? El palito de la D tiene que tener la altura de la imprenta mayúscula, ¿sí? Fíjense en la P. La P sobresale un poquito, ¿está? Si bien su altura tiene que ser de 5 milímetros, ¿sí? Sobresale de la línea auxiliar de 1,5 un poquito hacia abajo, ¿sí? Y la L, fíjense en que tiene la altura de la imprenta mayúscula. Vamos con los números. Bueno, yo acá ya les escribí 30 grados. Vamos al de 60 grados. En este caso, la altura que vamos a tomar de los números va a ser la de la imprenta mayúscula, pero es una cuestión para que quede resaltado el número. Pero, por lo general, el número también lleva la misma altura de la imprenta minúscula, ¿sí? Entonces vamos a hacer el 60 grados. Si bien tiene la altura de la imprenta mayúscula, la parte de la pancita del 6 se la hice de la altura de 5 milímetros. Y para hacer el 0 es lo mismo que la O. Arrancamos un poquito derecho y curvo. Derecho, curvo, ¿sí? Voy a continuar por este lado. Derecho, curvo y cierro. Y bien, el grado es una pequeña circunferencia. Fíjense en que los números también son dibujados. Bueno, listo. Una vez escrito todos los títulos y después de haber completado el rótulo, recuerden que el título va todo en imprenta mayúscula. Esto ustedes lo completan, ¿sí? Y lámina número 1. Lámina lleva acento en la primera A, como también dibujó, que va escrito acá en este renglón, lleva acento en la O. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar cuadrados de 90 milímetros por 90 milímetros, ¿sí? Y vamos a necesitar que nos quede centrados en cada cuadrante que nos quedó. ¿Cuál es la manera para que nos quede centrados? Sigo trabajando por ahora con el lápiz HB, ¿sí? Porque necesito que mi trazo sea suave para poder borrarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una cruz, ¿sí? Vamos a ir de vértice a vértice, ¿ven? Vuelvo a repetir, para que la línea me quede bien suave y cuando la borre no me quede marcas, lo voy a agarrar lo más alejado posible de la punta. Y recuerden que cuando realicen el trazo, vayan girando el lápiz, ¿está? Bien, una vez hechas las cruces, yo lo hice en los 3 de arriba y en la parte de abajo en el primero, porque fíjense en que en este otro cuadrante nos ocupa un poco del rótulo, que ahora después les voy a explicar cómo, y en este también nos queda un poquito más chico, ¿sí? Que en este también van a realizar la cruz, pero lo que nos va a cambiar acá es el tamaño. Ya no va a ser de 90 por 90. Bueno, volviendo a nuestro cuadrado de 90 por 90. Una vez ubicado el centro, ¿qué hago con esta medida de 90 milímetros? La voy a dividir por 2. Me va a dar 45 milímetros, que sería 4,5. Entonces, lo que voy a hacer desde el centro de la cruz, marcar 4,5 para cada lado.
Y de esta manera me van a quedar los 90 en forma horizontal y en forma vertical también, por 90. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, ahora les voy a explicar cómo hacer los últimos dos. Si logran notar, el trazo con el que hice los cuadros es diferente porque utilicé el lápiz 2B. Y esta vez sí lo agarré al lápiz bien cerquita de la punta, ¿sí? Bueno, en los otros dos también realicé la cruz para ubicar el centro, ¿sí? Esto que tiene así como una forma de P, podríamos decir, lo que hice fue lo siguiente. Desde el centro, en forma horizontal, medí 45 milímetros para cada lado, o sea que nos va a quedar de 90. Lo que va a suceder es que va a coincidir, ¿sí?, con mi cuadrado de arriba. Es la idea. ¿Estamos? Puede que les pase que cuando coloquen el 45 en el centro de la cruz, no les coincida con la línea del cuadradito. Recuerden, como siempre les digo, los llevan al cuadradito más cercano. En este caso a mí tampoco no me coincidían. Pero lo que van a notar es que de las divisiones, ¿sí?, tanto de la parte vertical como horizontal, les quedan 4 cuadraditos de distancia, ¿sí? Bueno, lo mismo en este. Nos va a quedar 4 cuadraditos acá y 4 acá. Bueno, volvemos nuevamente a cómo se confecciona esta figura. Bueno, les decía 45 para cada lado. Si no nos coincide, lo llevamos a la línea más cercana. También medí 45 hacia arriba. Entonces empecé a trazar 90, 90. Esta partecita de acá tiene 40. ¿Sí? Esta línea vertical tiene 10, 20, 30. Esta línea horizontal continúa hasta que completamos los 90, ¿sí? Los 90 horizontales. Y después terminamos cerrando. ¿Está? Vamos con el último. Tracé, ¿sí?, la cruz, ubiqué el centro y acá no nos queda un cuadrado, nos queda un rectángulo de 110 milímetros de ancho, o sea 11 centímetros, y 60 milímetros de alto, o sea 6 centímetros, ¿sí? Acá también, cuando ubicamos en el centro, puede que las medidas no nos coincidan, entonces la referencia que pueden tomar es que les queda 10 milímetros separado de cada línea, ¿sí? Y bueno, ahí ya obtenemos todos los cuadrados y figuras donde vamos a realizar las rectas paralelas. Cuando tienen todo esto terminado, van a borrar las cruces. Bien, yo acá ya borré todas mis cruces. Algo que quiero que tengan en cuenta a la hora de borrar, obviamente tenemos la goma, que agarré una que está bastante sucia, ¿sí? ¿Qué pasa si la goma está sucia? Yo borro y me va a manchar más la hoja. Es lo que tengo que lograr que no suceda. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Y acá un poquito las más me van a odiar, pero bueno. Para limpiar la goma necesitamos alguna superficie que sea un poquito, que tenga un poco de relieve, ¿sí? Bueno, yo en este caso tengo mi mesa. Entonces lo que hacen es como que si estuvieran borrando, ¿sí? Ven que ya despide algo la goma. Y así con todas las partes que tengan lápiz, ¿sí? Pasan un poquito el dedo para sacarle el excedente. Y ahí ya les queda un poquito más limpia la goma. Lo pueden hacer sobre una mesa, sobre una hoja,
¿sí? Pueden colocar una hoja sobre la pared y pueden hacer este mismo movimiento, ¿sí? Y ahí les queda más limpio. ¿Está? Con las reglas, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Los bordes de las reglas también se ensucian y manchan la hoja. Cuando digo regla me refiero a regla, escuadra o cualquier elemento que utilicemos para realizar los dibujos en lenguaje, ¿sí? Un pedacito de algodón, un poquito de alcohol y lo pasan sobre la superficie, ¿sí? De la regla o de la escuadra y en la parte de atrás también. Tienen que limpiar bien los elementos antes de comenzar a dibujar porque me manchan la hoja. ¿Por qué me manchan la hoja o por qué se adhiere a la regla o la escuadra? Porque los lápices que utilizamos, las minas, tienen un poco más de carbón que los lápices normales que podemos utilizar en teoría. ¿Estamos? Así que bueno, es un tip a tener en cuenta para revisar antes de comenzar a dibujar.